Muy buenas tardes, estimada audiencia. Somos estudiantes de la Universidad de Panamá de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría y tenemos el grato honor de ampliarles sobre los puntos más relevantes de las normas de auditoría aplicables en la realización de una auditoría financiera, específicamente las NIA 230, 260, la NIA 500, 530, 570 y la NIA 510, conformado por Joel Morales, Yaremis Miranda, Yanli Hernández, Jaycee González, Dimas Reina y Kericé Rodríguez, bajo la tutoría del profesor César Contreras. Las normas internacionales de auditoría son un conjunto de estándares profesionales que rigen la práctica de auditoría financiera. Estas normas son fundamentales ¿para qué? Para garantizar la calidad y la consistencia en la auditoría financiera. Y todas ellas juegan un papel crucial en el comportamiento de la confianza pública en la información financiera. La NIA 230, documentación de auditoría. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de la auditoría correspondiente al examen de estado financiero, ya que cada etapa de la auditoría debemos tener las herramientas y conocimientos para documentar la información utilizada, la cual servirá como evidencia para las conclusiones a las que llegue el auditor para emitir su informe de auditoría y de que la auditoría se planificó y ejecutó en base a las NIAs. Dentro de las importancias más relevantes sobre la NIA 230, como le dice su nombre, documentación de auditoría, enumeramos estas tres que son en un contexto amplio, pero que tienen muchos puntos a disolver dentro de su contexto. Por ejemplo, soporte para la opinión del auditor. No hay una conclusión, una opinión de auditoría sin una base que lo sustente. En este caso sería la documentación de todo el proceso de la auditoría, desde el punto inicial hasta el punto final. Como lo dice en este punto, la documentación demuestra que el auditor ha obtenido suficiente evidencia apropiada para emitir una opinión sobre los estados financieros. No puede haber una opinión en base de objeción, suspicacia o de corazonada. Tiene que estar documentada para poder que haya una base apropiada de la evidencia. En cuanto a la calidad y la consistencia, ayuda a garantizar la calidad y consistencia de la auditoría, facilitando la revisión por parte de otros auditores o supervisores. ¿Qué quiere decir esto? Que un papel de trabajo debe hablar por sí solo. Es decir, cualquier profesional con experiencia y que no ha participado en la auditoría es capaz de comprender dichos papeles de trabajo. Cuando documentas de manera eficaz, de manera eficiente y de manera correcta y te basas toda la programación en base a las NIA, la programación de auditoría, tienes esta calidad y la consistencia en la documentación de la auditoría. Y en cuanto a la memoria institucional, sirve como registro histórico de la auditoría, lo que puede ser útil para futuras auditorías o investigación. Aquí es un punto muy importante porque entra lo que es un texto muy específico en la NIA o en la norma que habla sobre la compilación del archivo final de auditoría. El auditor reunirá la documentación en el archivo de auditoría y complementará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría. La NIA es muy específica en cuanto al plazo para concluir el archivo final de auditoría, sin exceder los 60 días siguientes a la fecha del informe de auditoría. También acá indica que una vez terminada la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no podrá eliminar ni descartar documentación de auditoría antes de que finalice el plazo de conservación, sin que éste sea inferior a 5 años. Este subtítulo resume prácticamente todo el contexto de esta norma o la NIA 230. Si no está documentado, no existe. Esto aplica
desde el chequeo de la información, del desarrollo de la auditoría, el proceso de la auditoría, las evidencias de la auditoría y las conclusiones. Como lo mencioné anteriormente, todo debe estar documentado para poder sustentar la base de la opinión final de la auditoría. No importa la cantidad de documentación, de información, de cuestionamientos, para poder que haya una base de una conclusión o de una opinión, todo esto debe estar debidamente documentado. Esto es lo que indica la NIA 230. También habla sobre la naturaleza y el propósito de la documentación. Los papeles de trabajo son o proporcionan la base de la conclusión. Evidencia de que se planificó y ejecutó en base a las NIA. Una documentación desde el programa inicial de auditoría muestra o te da esa evidencia, o te da esa conformidad de que se planificó y ejecutó a base de las NIA. Un punto muy favorable en cuanto a la opinión pública y a entes reguladores que están bajo las normas internacionales de auditoría. Como propósitos adicionales, facilita la planificación y auditoría, facilita la revisión y la supervisión de la auditoría y permite al equipo rendir cuentas más factiblemente. ¿Por qué? Porque si tienes todo documentado de una manera legible y transparente y eficazmente, puedes trasladar de trabajo de un equipo a otro y puedes seguir la secuencia y los archivos de situaciones significativas, que son como un orientador para auditorías futuras. Un punto muy importante a mencionar dentro de la NIA 230 es el objetivo del auditor, que basa su informe o su conclusión final en cuanto a la documentación, las bases, el andamio, la seguridad, la evidencia recabada dentro de todo el proceso de auditoría, desde el punto inicial con el programa de auditoría hasta la conclusión y la compilación de la misma. En este punto el auditor elimina de su léxico la palabra yo creo, yo intuyo, yo supongo o tengo una corazonada. Eso no forma parte ni es parte del informe final de la auditoría. El auditor es lo suficientemente capaz y responsable y profesional para basar su informe, o lo debe basar en cuanto a la evidencia recabada. En este punto el auditor reemplaza estas palabras o esta frase por en base a la conclusión obtenida, en base a la información obtenida, la evidencia recabada y la seguridad de la misma, mi opinión final o mi informe final es este. Y también se les muestra aquí un esquema básico de que debe tener un informe de auditoría en cuanto al papel de trabajo, qué se hizo, la evidencia y la conclusión. Dentro de la NIA 230 se habla también sobre los requisitos para la documentación de auditoría, donde indica o debe indicar los procedimientos, el alcance de la auditoría, la fecha de preparación, las características identificativas. Un punto muy importante porque aquí se muestra lo que es la fecha, los números, los nombres, los cargos y los códigos. Las conclusiones, quién la realizó y quién la supervisó. Este es un punto muy importante, ya que es un parámetro o los requisitos preestablecidos para la documentación de auditoría. Y también tenemos lo que son las marcas de auditoría. Este es un léxico muy distintivo de los auditores. No es algo específico o algo escrito en piedra. Cada auditor hace su marca de auditoría, lo que sí tienen que ser lo suficientemente clara, específica y bien determinada y nombrada. ¿Por qué? Porque asimismo es una secuencia en los papeles de trabajo para poder identificar la secuencia que trae esa marca de auditoría. Esto no es algo que sea propio de cada auditor, es una marca preelaborada por cada uno. NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
La NIA 260 es una norma internacional de auditoría que establece los requisitos y proporciona orientación sobre la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de una entidad. El propósito de esta norma es asegurar que el auditor comunique de manera efectiva y oportuna la información relevante a los responsables del gobierno, lo que puede influir en su capacidad para supervisar la entidad y tomar decisiones informadas. Para la NIA 260, los responsables del gobierno serían todas las personas que tienen la autoridad para supervisar la estrategia, las operaciones y los riesgos de la entidad y que pueden influir en la gestión de la entidad. Esto puede incluir a los miembros del Consejo de la Administración, el Comité de Auditoría, los directivos y otros funcionarios claves. La NIA 260 nos indica que debemos comunicar las responsabilidades, el alcance y los hallazgos. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estado financiero. El auditor comunicará a los responsables del gobierno y la entidad sus responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros, haciéndole saber que él tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros preparados por la administración, igual que no exime a la administración ni a los responsables del gobierno del cumplimiento de sus responsabilidades. Alcance y momento de realización de la auditoría planificada. La comunicación del alcance y el momento de realización de la auditoría planificada pueden facilitar a los responsables del gobierno de la entidad una mejor comprensión de las consecuencias del trabajo del auditor, la discusión con el auditor de los temas relacionados con los riesgos y con el concepto de importancia relativa. Esto facilita al auditor una mejor comprensión de la entidad y de su entorno. Los hallazgos. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad su opinión relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones y la información relevada en los estados financieros, excepto en el caso de que los responsables del gobierno de la entidad participen en la administración. En su caso, otras situaciones puestas en manifiesto en la realización de la auditoría que según el juicio profesional del auditor sean significativas para la supervisión del proceso de información financiera. Proceso de comunicación. Establecimiento del proceso. La comunicación de las responsabilidades del auditor, del alcance y el momento de la realización de la auditoría ya planificada puede contribuir a una comunicación recíproca y eficaz. Formas de comunicación. Una comunicación eficaz puede incluir presentaciones e informes escritos formales, así como comunicaciones menos formales, tales como discusiones, además de la relevancia de un asunto determinado. Momento de realización de las comunicaciones. El momento adecuado para efectuar las comunicaciones depende de las circunstancias de la entidad. Por ejemplo, comunicar una dificultad significativa que surja durante la realización de la auditoría, en cuanto sea posible para facilitar la superación de dicha dificultad o si es probable que se implique una opinión modificada. Adecuación del proceso de comunicación. No es necesario que el auditor diseñe procedimientos específicos para sustentar la evaluación de la comunicación recíproca entre el auditor y los responsables. Dicha evaluación puede basarse en observaciones derivadas del procedimiento de auditoría. Dificultades significativas durante la auditoría. Retrasos significativos de la administración para proporcionar información solicitada. Esto se aplica cuando la administración no brinda los documentos en tiempo oportuno para el inicio de la auditoría. Un plazo innecesariamente corto para completar la auditoría. Este se aplica cuando la administración desea que la auditoría se realice en un tiempo muy corto o espere un resultado a la brevedad. La necesidad de tener que realizar un esfuerzo mayor de lo esperado para obtener evidencia suficiente y adecuada. Este aplica cuando la administración no brinda los documentos legibles, originales,
para que se puedan hacer el trabajo de auditoría. La falta de disponibilidad de información que se esperaba obtener. Esto aplica cuando no obtenemos los documentos que hemos solicitado para la realización de la auditoría. Y las restricciones impuestas al auditor por parte de la administración. Este aplica cuando la administración de una u otra manera impide el proceso de la auditoría en todos sus aspectos. NIAS 500. Evidencia de auditoría. Esta norma nos explica la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia razonable para sustentar su opinión y el informe de auditoría. Esta evidencia debe ser suficiente y adecuada. Interrelación de suficiente y adecuada. Nos referimos a evidencia suficiente a la medida cuantitativa, es decir, a la cantidad, al tamaño de la muestra. Esta depende de la valoración de riesgo que vea el auditor. Nos referimos a evidencia adecuada a la medida cualitativa, es decir, a la calidad. Esta depende de su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Esta norma nos dice que existe una interrelación entre suficiente y adecuada, que sería que a mayor calidad, menor cantidad, y a mayor riesgo, mayor cantidad de evidencia. Naturaleza. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Tenemos procedimientos de valoración de riesgo y procedimientos de auditoría posteriores, las cuales serían pruebas de controles y procedimientos sustantivos. Estas normas nos indican cómo obtener dichos procedimientos mencionados. Tenemos inspección. Consiste en examinar un registro o documento en papel o en soporte eléctrico, o hasta incluso el examen físico de un activo. Observación. Consiste en presenciar físicamente un proceso aplicado por otra persona, recordando que ésta está condicionada por la presencia del auditor. Confirmación externa. Constituye evidencia mediante respuesta directa escrita de un tercero dirigido al auditor. Recálculo. Consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. Reejecución. Implica la ejecución independiente de procedimientos o controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Procedimientos analíticos. Consiste en la evaluación de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones entre datos financieros y no financieros. Indagación. Consiste en la búsqueda de información
financiera o no financiera, a través de personas bien informadas, tanto dentro como fuera de la entidad. Fuente de evidencia. La evidencia de la auditoría puede obtenerse de diversas fuentes, tales como los registros contables, tanto como los registros de asientos contables iniciales, como la documentación de soporte, como cheques, registro de transferencias electrónicos de fondos, facturas, contratos, libros principales y libros auxiliares, registros tales como en las hojas de trabajo, como hojas de cálculos utilizados para la imputación de costes, conciliación e información a relevar. Relevancia. Conexión lógica con la finalidad u orientación del procedimiento para obtener conclusiones. Fiabilidad. Cuando sabemos que la información es fiable o cuando aumenta. Aumenta si se obtiene de fuentes externas independientemente de la identidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable. La evidencia de auditoría en forma de documento es más fiable que la evidencia obtenida verbalmente. Y la evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que la evidencia proporcionada por fotocopias. Selección de los elementos. Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de auditoría adecuada. Los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos elementos son la selección de todos los elementos, la selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría. Hoy hablaremos de la norma internacional 530. La NIA 530 establece las normas y procedimientos que los auditores deben seguir al utilizar el muestreo en la auditoría. El muestreo es una técnica que permite al auditor examinar una muestra de una población de elementos con el objetivo de obtener conclusiones sobre la población completa. Importancia del muestreo en auditoría. Es importante porque proporciona 3 beneficios clave. Sería eficiencia, ayuda al auditor a realizar una auditoría de manera más eficiente y reduciendo el tiempo y los recursos necesarios. Objetividad, proporciona una base objetiva para evaluar la confiabilidad de los datos y generalizar los resultados a toda la población. Flexibilidad, es una técnica adaptable a distintos tipos de auditoría y niveles de riesgo. Aquí vemos las formas de uso del muestreo. El muestreo en auditoría puede aplicarse de diferentes maneras. Pruebas de controles para evaluar la eficacia de los controles internos de una entidad. Prueba sustantiva para obtener evidencia sobre la veracidad de los saldos y transacciones, como por ejemplo la selección de cuentas de inventarios. Estimación de saldo para determinar el valor de una cuenta en base a una muestra de inventario. Y por último tenemos la evaluación de la importancia relativa, para identificar áreas de mayor riesgo y concentrar esfuerzo en los elementos de mayor impacto. NIA 570, negocio en marcha. La NIA 570 establece que el auditor debe evaluar si existen dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Esto implica realizar procedimientos para identificar hechos o condiciones que puedan afectar la viabilidad de la entidad a largo plazo. Es decir, que las entidades en algunas circunstancias pueden no continuar con sus operaciones o encontrarse en situaciones de riesgo para operar.
Ante este tipo de situaciones, el auditor requiere realizar una serie de procedimientos para revelar a los usuarios de la información financiera si la identidad no está en la posibilidad de continuar como negocio en marcha. Algunas de las características particulares es la evaluación de hoy de lo que pudiese suceder en el futuro. Esto solamente aparece en dos NIAs: estimación contable, que es la 540, y la NIA negocio en marcha 570, que es la que estamos desarrollando. La mayoría de la información que puede que el auditor evalúe y tome como referencia viene del suceso pasado. Sin embargo, en esta lo estamos viendo en sucesos en el futuro. Las importancias, ¿no? Hay que tener en consideración estas tres importancias, que sería la evaluación de riesgo, responsabilidades del auditor y transparencia del usuario. Como primer punto, la evaluación de riesgo permite que el auditor identificar y evaluar los riesgos asociados con la capacidad de la identidad para continuar operando, la que es crucial para la emisión de una opinión de auditoría adecuada. La valoración por parte de la administración de la capacidad de la identidad para continuar como negocio en marcha implica la formulación de un juicio. En esto, un determinado momento sobre los resultados futuros e incertidumbres por naturaleza, de hechos o de condiciones. Para la formulación de dichos juicios son relevantes los siguientes factores: el grado de incertidumbre asociado al resultado de un hecho o de una condición aumenta significativamente cuanto más alejado del futuro se sitúa el hecho o la condición del resultado. 2. Responsabilidades del auditor. Refuerza la responsabilidad del auditor de realizar procedimientos adecuados para evaluar la situación financiera en la identidad, en lo que contribuye a la calidad y credibilidad de la auditoría. 3. Transparencia para los usuarios. Asegurar que los usuarios de los estados financieros estén informados sobre cualquier incertidumbre que pueda afectar la continuidad de la identidad, de lo que es fundamentalmente para la toma de decisiones. Alguna forma de los usos se lo vamos a mencionar. Evaluación de la valoración realizada por la administración. Revisar los trabajos de la administración de la identidad y evaluar su razonabilidad. Considera los supuestos utilizados y su alineación con la situación actual del negocio. Para evaluar los trabajos realizados por la administración, el auditor tendrá en cuenta si dicha valoración incluye toda la información relevante de aquel auditor tenga conocimiento como resultado de la auditoría. Identificar de hechos relevantes. El auditor debe investigar y documentar cualquier hecho o condiciones que puedan generar dudas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si se han identificado hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, el auditor obtendrá evidencia para determinar si existe o no incertidumbres materiales, teniendo en cuenta los factores mitigantes. Análisis de la liquidez. Evaluar la liquidez de la entidad. Revisa su flujo de efectivo, la capacidad para continuar con sus obligaciones a corto plazo. Es decir, ¿cómo sé que la empresa va a continuar? Es una gran pregunta. Los activos y pasivos se registran partiendo de los siguientes. Va a continuar cuando los activos se puedan vender o realizar y cuando puedan cumplir con las obligaciones que demandan los pasivos. Documentación de conclusión. El auditor debe documentar sus conclusiones sobre la capacidad y la identidad para continuar como negocio en marcha, incluyendo cualquier incertidumbre significativa a la respuesta de la administración o preocupaciones. NIA 510. Esta NIA trata sobre los compromisos iniciales de auditoría, saldos de apertura. ¿A qué se refiere esta NIA? A los procedimientos que el auditor debe llevar a cabo cuando se realiza una auditoría de estados financieros por primera vez o cuando se audita estados financieros de un periodo anterior.
Esta norma establece la responsabilidad del auditor de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura y la razonabilidad de las estimaciones contables. Esto quiere decir que todo auditor tiene la obligación o el compromiso de auditar los saldos de apertura de los estados financieros del periodo anterior, donde estos finalizan el 31 de diciembre, y los del periodo actual, que inician el 1 de enero, donde estos saldos deben ser auditados por el auditor. Importancia de la NIA 510. Hablaremos 3 importancias. 1. El establecimiento de una base sólida. Esto es la utilización del trabajo de otros que puede permitir al auditor realizar una auditoría de forma más eficiente al delegar ciertas tareas en otros profesionales. Esto quiere decir que cuando estamos auditando los estados financieros, debemos verificar si la información que tenemos es totalmente completa y adecuada. 2. Identificación de riesgo. Esto permite que el auditor identifique y evalúe riesgos específicos asociados con los saldos de apertura y las estimaciones contables, lo que atribuye a una auditoría más efectiva y enfocada. Es decir, cuando estamos auditando los estados financieros, tenemos que tener en cuenta todas las evidencias posibles y identificar si esa información que nos dan esté sin errores y totalmente clara. 3. Mejora de la calidad de auditoría. Al seguir todos los procedimientos establecidos según la NIA 510, el auditor puede mejorar la calidad de la auditoría, asegurando que se aborden adecuadamente los aspectos críticos desde el inicio del compromiso. Es decir, que el auditor debe mejorar la calidad de auditoría cuando está auditando los saldos de apertura de los estados financieros. Formas de uso de la NIA 510. Hablaremos algunos usos que se utilizan. 1. Revisión de documentación anterior. Es decir, que el auditor debe revisar los documentos que ya han sido auditados anteriormente y ver si los estados financieros del periodo anterior no tengan ningún error y no se encuentre ningún hallazgo relevante que pueda afectar o alterar los saldos actuales de la entidad. 2. Evaluación de saldos de apertura. Estos son procedimientos específicos del auditor, donde se obtiene la evidencia suficiente sobre los saldos de apertura y que esas evidencias deben ser claras y razonables sobre los estados financieros del periodo anterior y sobre el periodo actual. Análisis de estimaciones contables. Es evaluar la razonabilidad de las estimaciones financieras contables de una administración sobre los saldos de apertura del periodo anterior, donde al ser auditados, el auditor cumpla con las políticas contables aplicadas con la información disponible o la información que se le da al auditor. 4. Comunicación con la administración. El auditor debe tener una comunicación abierta con la administración que se le va a auditar, ya sea para discutir cualquier hallazgo o dudas que no esté uno claro como auditor, o la información que se le está dando al auditor haya algo relevante
uno tiene que tener esa comunicación abierta, o por si se ha hecho un cambio en la entidad y que no ha sido auditada todavía. Las normas internacionales de auditoría son el compendio de estándares globales que establecen los principios y procedimientos que los auditores deben de seguir para llevar a cabo una auditoría de estados financieros de manera consistente y de alta calidad. Su propósito fundamental es garantizar la confiabilidad y transparencia de la información financiera, fortaleciendo así la confianza de los inversores, acreedores y demás usuarios de los estados financieros.